Hola, ¿cómo están? En este video vamos a estudiar uno de los huesos que conforman el esqueleto del antebrazo, el radio, el más lateral de entre ellos. Dado que es un hueso largo, nosotros vamos a estudiar su cuerpo, que incluye caras, bordes y sus dos extremos, epífisis. Como siempre, voy a hacer un hincapié especial de todos los músculos que va a insertarse en este hueso. Soy Samuel González y sin más nada que decir, empecemos con nuestro video. Tenemos que tener una concepción general del radio. Y el radio podemos nosotros definirlo como un hueso tipo largo. Es un hueso par, asimétrico. Y es el más corto y el lateral de los dos huesos del antebrazo. Este hueso va a estar situado entre el capítulo del húmero y va a estar situado también entre los huesos carpianos. Como habíamos dicho, es un hueso largo y a producto de ello va a presentar en su estudio un cuerpo o una diáfisis y también dos extremos o dos epífisis. Este hueso, a diferencia de la ulna o cúbito, que proximalmente es muy voluminoso y va a decrecer su grosor, su espesor, conforme se va acercando a su extremidad inferior, el radio es su antónimo. Es decir, en su porción proximal no es tan voluminosa en comparación a su porción distal, que es donde alcanza su máximo desarrollo, su máximo espesor. Sobre todo en esta epífisis distal que se relaciona con los huesos carpianos, participando activamente en la articulación de la muñeca. Un detalle importantísimo, el radio es el que participa en esta articulación radiocarpiana. La ulna o cúbito no llega a esta articulación, se relaciona por un disco intermedio, pero no va a formar parte de esta articulación. Vamos a empezar estudiando su cuerpo. El radio tiene tres caras, una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. Por consecuente va a tener tres bordes y cada uno de estos reparos anatómicos se lo vamos a explicar con especial detalle. Para mí lo clave es que nosotros tengamos la habilidad, la facilidad de identificar cada una de estas partes, al menos de la diáfisis del radio, y que la práctica se nos haga sencillo en cuanto tengamos que catalogar cada una de estas instancias. ¿Por qué? Porque realmente cuando estudiamos las caras vamos a estudiar principalmente músculo, que es accesorio, porque cada uno de estos músculos vamos a estudiar a profundidad cuando nos toque la miología del antebrazo. Sin embargo, como siempre, voy a hacer lo más descriptivo posible y así cada uno se resalte en clase. Bueno, ya habíamos dicho las tres caras que posee el radio. Vamos a empezar por la cara anterior. La cara anterior del radio es prácticamente plana, es ligeramente cóncava en su parte media, que es una concavidad que está dispuesto en una vista ventral. Va a presentar inserciones para dos músculos. En su porción más superior nosotros vamos a encontrar la inserción del músculo flexor largo del pulgar, que es el que vemos nosotros acá, la cabeza radial. Y a profundidad de este músculo flexor largo del pulgar se va a insertar también en la cara anterior del radio el pronador cuadrado. Ojo con este detalle, pronador cuadrado, porque próximamente vamos a encontrar otro pronador. ¿Ok? No hay detalle anatómico más importante, continuemos. Nos queda la cara lateral y la cara posterior. La cara lateral del radio es convexa, es redondeada y en su parte superior se va a insertar, que esta es la cara lateral, se va a insertar el músculo supinador o también llamado tradicionalmente como músculo supinador corto. Se llama supinador corto, se llamaba, mejor dicho, para distinguirlo de otro músculo que se le denominaba supinador largo, que hoy en día es el braquiorradial. Inmediatamente inferior a esta inserción del músculo supinador o supinador corto, se va a insertar el músculo pronador redondo. Ojo con este detalle. Cara lateral, pronador redondo. Cara anterior del radio, pronador cuadrado. Que aquí nosotros lo vemos muy bien. Pronador redondo, pronador cuadrado. Nos queda la cara posterior. La cara posterior del radio prácticamente que va a estar cubierta, en este caso, por el músculo supinador. Aquí está. Y vamos a encontrar también dos inserciones musculares. Una que es la más superior,
que está, podemos decirlo como que su tercio medio, está aproximadamente su tercio medio. Acá se va a insertar el músculo aductor largo del pulgar. Y un poco más inferior se va a insertar el músculo extensor corto del pulgar. En realidad, insisto, lo más importante es que nosotros tengamos en mente cuáles son las caras y que nosotros tengamos la posibilidad de catalogarnos en la práctica. Hemos hablado de las caras, nos quedan los bordes. En el radio tenemos 3 bordes, que son una pavada: el borde medial, el borde anterior y el borde posterior. Si ustedes se dan cuenta, hay una cara anterior y hay una cara posterior. Y también hay un borde anterior y un borde posterior. Algo bastante práctico al momento de recordar cuáles son las caras y los bordes de este hueso. Vamos a empezar por este borde anterior. El borde anterior del radio va a iniciar por esta raíz inferior de la tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital. En su parte más proximal o superior es muy acentuado en su comienzo. Luego este llega hasta lo que es el cuerpo del radio y se va difuminando hasta llegar hasta la base de la apófisis estiloide. Este borde anterior es el que define la cara anterior, que es este, y este la cara lateral. Recuerden, borde anterior inmediatamente por debajo de la tuberosidad radial o tuberosidad bicipital. Ok, vamos a continuar con el borde medial. El borde medial es un borde delgado, es un borde cortante, y yo prefiero llamarle borde interóseo por un simple motivo. El borde interóseo te dice que primero va a estar dirigido hacia la membrana interósea y dos, es donde se va a insertar justamente la membrana interósea. Por eso es preferible ese nombre, borde interóseo. Y luego tenemos el borde posterior, que es el más sencillo de entre ellos, que es un borde romo, es un borde muy poco marcado, es un borde que no tiene tanta longitud como nosotros vemos acá. Es un borde que no delimita la cara lateral con la cara posterior del radio. Es un borde muy poco marcado. Nos queda tanto la epífisis superior, la epífisis inferior. La epífisis superior del radio se va a componer en esencia por 3 elementos. Esto es muy importante que se lo memoricen desde ahora. Primero, la cabeza, que ha señalado en conjunto con el número 1. Esta es la cabeza. El cuello del radio, señalado número 4, y la tuberosidad radial o tuberosidad bicipital en la nomenclatura clásica, señalada número 5. La cabeza del radio vendría siendo, por así explicarlo, la porción más voluminosa, la porción más alta de esta extremidad superior del hueso. Es casi cilíndrica y en su cara superior va a presentar como una fosa, una depresión, una excavación, que es lo que se le llama actualmente como fosita articular, que va a estar destinada a articularse desde luego con el capítulo del húmero. También se llamaba tradicionalmente como cúpula del radio o cavidad glenoidea del radio. Anoten estos nombres de la nomenclatura pasada. Este representa la primera superficie articular de este epífisis superior, pero va a tener una segunda, que va a consistir en este perímetro, en esta superficie externa de esta cabeza del radio. Este perímetro se va a articular con la escotadura radial de la ulna para formar la articulación radio-ulnar proximal. Y esta articulación es esencial, es clave para los movimientos de pronosupinación, que este es un tipo de articulación en pivote. Luego nosotros tenemos el cuello del radio, que vendría siendo como la porción inmediatamente por debajo de esta cabeza, y es una porción muy estrecha, muy voluble a las fracturas. Por debajo de las dos nosotros vamos a encontrar una tuberosidad que va a estar dispuesto en un plano anterior hacia posterior, hacia lateral, que va a ser la tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital, que es como tiene la forma de una tuberosidad de forma ovoidea de mayor eje vertical. Y acá se va a insertar hacia posterior, aproximadamente por acá, el tendón del bíceps braquial. Ojo, tendón del bíceps braquial. Esta es una pregunta que se suele plantear muchísimo en las prácticas. ¿Qué se inserta en la tuberosidad bicipital del radio, tuberosidad radial? Se inserta el tendón del bíceps braquial. Nos queda el epífisis inferior del radio. Este va a presentar como un aplanamiento en una vista antero-posterior. Es la porción más desarrollada, de mayor espesor de esta pieza
ósea. Y este epífisis inferior, los anatomistas clásicos actualmente, para complicar su estudio, se lo ha comparado con la forma de un prisma cuadrangular, que es lo que yo les traigo acá. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar en él varias caras. En este caso vamos a estudiar 5 caras. Una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral, una cara medial y una base. La base superior, el vértice, se va a confundir con el cuerpo. Por eso es que vendría siendo 5 caras. Vamos a empezar con esta cara anterior del radio, este epífisis inferior. La cara anterior del radio es fácil aprendérselo porque es plana, es muy regular. Y acá se va a insertar el músculo pronador cuadrado. No hay mayor detalle. Cara anterior del epífisis inferior, pronador cuadrado. Continuemos con la cara posterior. La cara posterior, vamos a hallar un tubérculo, que es el tubérculo dorsal del radio, que es este, o también llamado tubérculo de Lister. Este es un tubérculo palpable a través de la piel y va a separar esta cara en 2 surcos o canales, uno medial y uno lateral. En cada uno de estos surcos van a discurrir diversos tendones, que estos son de lateral hacia medial, el tendón del extensor largo del dedo pulgar, y en el surco o en el canal vertical medial vamos a encontrar los tendones del músculo extensor de los dedos y el extensor del dedo índice. No se preocupe por memorizarse eso, que de todas maneras yo le traigo un resumen que le va a ayudar muchísimo al momento de estudiar. Y bueno, ya tenemos las caras anterior y posterior del prisma. Ahora nos falta las caras laterales y la base, ¿no? Vamos a empezar por la base. Que la base de este prisma cuadrangular, que es la cara inferior, vendría siendo como la cara carpiana, articular carpiana, y este en un estado fresco va a estar revestido, como vemos acá, por un cartílago articular. Esta va a presentar una cresta roma, innominada cresta roma, una cresta, que va a estar en una vista anteroposterior y va a dividir en esta superficie articular, esta carilla articular carpiana, en 2 sectores, en una lateral y una medial. En el lateral se va a articular el escafoides y en el medial se va a articular el semilunar. No hay detalle más importante acá. Vamos ahora con la cara lateral. Esta es la cara lateral. La cara lateral del radio va a presentar 2 surcos también. Uno lateral y uno medial. Acá nosotros también vamos a encontrar un proceso que es el punto más inferior del hueso, que es la apófisis estiloides del radio. Esta apófisis estiloides del radio va a estar en contacto con la piel, va a descender ligeramente más que la apófisis estiloides de la ulna y va a presentar las siguientes inserciones musculares. En su vértice, en toda su punta de esta apófisis estiloides, se va a insertar el ligamento colateral radial del carpo. Y en la base, que vendría siendo por acá, aproximadamente por acá, se va a insertar el músculo braquiorradial o supinador largo. En estos surcos que ya antes mencionado, se lo voy a mencionar de una vez para que ya lo tengamos en cuenta. De todas formas lo traigo acá con el resumen. Van a discurrir varios músculos. Recordemos que hay un surco medial y uno lateral. En el surco lateral de la cara lateral de este epífisis inferior va a discurrir los tendones de los músculos aductor largo del dedo pulgar y el extensor corto del dedo pulgar. Y en el surco medial se va a discurrir el extensor largo y corto radial del carpo. Punto. Extensores radiales largo y corto del carpo. No se preocupen, recuerden ese resumen. Y nos quedaría la cara medial. Esta cara medial va a estar ocupada prácticamente por la escotadura radial de la ulna. Y esta va a estar destinada a articularse con la cabeza de este hueso, de la ulna. Va a formar la articulación radioulnar distal. Óigase bien, radioulnar distal. En la parte más superior se van a insertar los fascículos más profundos del músculo pronador cuadrado. No hay detalle mayor. Y bueno, como siempre les traigo acá un resumen para simplificar todo esto, para que les sea más sencillo y que no estén tan preocupados al momento de anotar todos esos nombres que yo sé que al inicio suele ser enredoso. La bibliografía recomendada, y te agradezco muchísimo que hayas llegado al final de este video. Te animo que le dejes acá clic abajo, sígueme.
dale click a la campanita para que estés siempre atentos a mis videos. Y si querés dar un comentario, una sugerencia, planteala acá abajo que será muy bien recibida. Sin más nada que decir, muchachos, lo espero a la próxima.